Continuamos con nuestra serie de 21 siglos de cristianismo, donde estamos haciendo un viaje por los principales hechos que transformaron al mundo, a través de una serie gratuita en 21 capítulos, desde el nacimiento de Jesús hasta nuestros días. El siglo VII es un tiempo de profundos contrastes y transformaciones para el cristianismo. Por un lado, el occidente europeo vive en medio de la fragmentación política tras la caída del Imperio Romano, donde los reinos germánicos, especialmente los francos, se consolidan poco a poco como herederos de la tradición cristiana. Es también la época en que la Iglesia, en la ausencia de un poder político fuerte, asume cada vez más un papel central como referente de unidad, cultura y estabilidad. Al mismo tiempo, en Oriente, el Imperio Bizantino continúa siendo un pilar del cristianismo, pero se ve sacudido por tensiones doctrinales y por el avance de un nuevo poder religioso y militar, el Islam, surgido en Arabia a inicios de este siglo y que en pocas décadas se expandirá de manera sorprendente, ocupando vastos territorios antes cristianos. En este contexto, el siglo VII puede describirse como un siglo de transición y resistencia, donde el cristianismo se fortalece en Europa occidental, mientras comienza a enfrentar en Oriente y en el norte de África el desafío de una nueva religión en expansión. Comenzamos. Número 1. Nacimiento del Islam. En el siglo VII surge una nueva religión monoteísta, el Islam, en la península arábiga, hasta entonces habitada por tribus nómadas beduinas y con algunas ciudades comerciales importantes como la Meca y Medina. La región era conocida por la ruta del incienso, que conectaba Arabia con el Mediterráneo. Número 2. Mahoma y el Corán. Mahoma comenzó a predicar hacia el año 610, afirmando recibir revelaciones del arcángel Gabriel sobre la existencia de un único Dios, Alá. Estas revelaciones se recopilaron en el Corán, que no solo es un libro sagrado, sino también un código de leyes. El Islam estableció los llamados 5 pilares: profesión de fe, oración 5 veces al día, ayuno en el Ramadán, peregrinación a la Meca y limosna a los pobres. Número 3. Expansión del Islam. El Islam pronto dejó de ser solo una experiencia espiritual para convertirse en un proyecto político y militar. Se predicó la guerra santa, la yihad, como medio de expansión. La expansión fue vertiginosa. Se extendió por el norte de África y Asia Menor. En 711 entraron en la península ibérica, llegando hasta Francia. En el 732 fueron detenidos en la batalla de Poitiers por Carlos Martel. La presencia musulmana en España se mantuvo hasta 1492, dejando una profunda huella cultural, social y religiosa en la península, generando un fenómeno de transculturación entre musulmanes, cristianos y judíos. Número 4. La conversión de los lombardos. Los lombardos, un pueblo germánico asentado en el norte de Italia, habían llegado a la península en el siglo VI con creencias paganas y luego arrianas. En el año 603, bajo la influencia de la reina Teodolinda, se convirtieron oficialmente al cristianismo. Con esta conversión, la Lombardía quedó plenamente incorporada al ámbito cristiano, consolidando la fe en la península itálica. Número 5. El Papa Sabiniano y las campanas. El Papa Sabiniano introdujo una práctica que se convertiría en tradición universal en la Iglesia: regular el uso de las campanas, para llamar a los fieles y recordar las horas de oración. Esta iniciativa ayudó a fortalecer la vida litúrgica comunitaria y marcó un rasgo distintivo en la identidad cristiana en aldeas y ciudades medievales. Número 6. Invasión persa. En el año 614, los persas sasánidas conquistaron Jerusalén, un hecho que sacudió profundamente al mundo cristiano, pues se llevaron la verdadera cruz, reliquia venerada en la ciudad santa. Ese mismo año, en el reino franco, se promulgó el edicto de Clotario II, que limitaba ciertos privilegios de los reyes frente a los señores feudales y la iglesia, preparando el camino hacia una mayor autonomía de la nobleza y de las instituciones eclesiásticas. Número 7. Fundación del monasterio de San Galo. En este contexto también surge la figura de San Galo, monje irlandés que tras misionar en la región de Suiza, fundó el monasterio de San Galo, que se convertiría más tarde en uno de los centros culturales y espirituales más influyentes de la Europa medieval. Número 8.
Conquista persa de Egipto. Los persas continuaron su expansión y en el año 619 conquistaron Egipto, región estratégica por su riqueza agrícola y comercial. Esta invasión acentuó la crisis del Imperio bizantino, que se veía cada vez más presionado tanto por el oriente persa como por la naciente expansión árabe. El conflicto en torno al Mediterráneo oriental marcaría buena parte de este siglo. Número 9. El budismo en Japón y la cultura china. En Asia Oriental, el año 621 marcó un hito. El budismo fue proclamado religión oficial en Japón, influenciando profundamente la cultura, el arte y la política japonesa. Al mismo tiempo, en China se desarrollaba una gran actividad literaria e histórica bajo la dinastía de Tang, que consolidó a este imperio como un faro cultural en Oriente. Número 10. Pipino de Landen y sus mayordomos del palacio. En el reino franco comienza a destacar la figura de Pipino de Landen, conocido como Pipino el Viejo o el Famoso, quien ejerció como mayordomo de palacio. Esta función inicialmente administrativa fue adquiriendo un poder creciente, llegando en la práctica a controlar el gobierno en nombre de los reyes merovingios, debilitados y conocidos como reyes holgazanes, que era de los mayordomos, sentará las bases para el surgimiento posterior de la era carolingia. La era de los mayordomos sentará las bases para el surgimiento posterior de la dinastía carolingia. Número 11. El Papa Honorio I y las misiones. En el año 625 fue elegido Papa Honorio I, recordado por su impulso a la actividad misionera. Durante su pontificado envió misioneros a distintas regiones de Europa para fortalecer la expansión del cristianismo, en especial hacia las Islas Británicas y territorios germánicos. De esta manera, la Iglesia de Roma consolidaba su papel como centro de referencia espiritual para todo Occidente. Número 12. Triunfos de Mahoma y expansión del Islam en Arabia. En el año 630, Mahoma obtuvo sus primeros grandes triunfos militares y religiosos, logrando someter a casi toda la península arábiga bajo la nueva fe islámica. Ese mismo año conquistó la Meca, donde purificó a Kaaba, transformándola en el santuario principal del Islam. Paralelamente en Asia, el budismo penetró en el Tíbet, donde comenzó a fusionarse con tradiciones locales, dando origen a la forma particular del budismo tibetano. Número 13. Ataques árabes, primera edición del Corán y San Isidoro. En el año 633 los ejércitos árabes iniciaron los ataques contra Persia y Palestina, preparando el terreno para la gran expansión islámica. Por esta época se comenzó a recopilar en un solo volumen la primera edición del Corán, con las revelaciones atribuidas a Mahoma. En el mismo año, en Occidente, San Isidoro de Sevilla, uno de los grandes sabios del cristianismo visigodo, presentó su obra Etimologías, una vasta enciclopedia que recogía el saber de la antigüedad y lo transmitió a la Edad Media. Su influencia en la cultura cristiana fue enorme. Número 14. El califato de Omar y la expansión árabe. Tras la muerte de Mahoma, el poder islámico pasó a los llamados califas. En 634, el segundo califa, Omar ibn Khattab, inició un período de conquistas sin precedentes. Los árabes dominaron Palestina, Mesopotamia y Egipto, debilitando grandemente el imperio bizantino y el imperio persa. Bajo Omar, el Islam se consolidó como fuerza política y religiosa en el Mediterráneo oriental. Número 15. Invasión árabe en Alejandría y destrucción de la Biblioteca de Alejandría. En el año 638, los árabes continuaron su expansión y conquistaron Alejandría, la gran ciudad cultural y económica de Egipto, hasta entonces uno de los centros más brillantes del cristianismo y del imperio bizantino. Esta conquista significó el comienzo del dominio árabe en Egipto, que se prolonga hasta hoy en su identidad cultural y religiosa. En el año 640, durante la ocupación árabe en Egipto, se produjo la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, que aún conserva miles de rollos y manuscritos de la antigüedad. Se calcula que unos 300.000 rollos de papiro se perdieron, lo que supuso una pérdida irreparable para la memoria cultural de la humanidad. Aunque algunos historiadores discuten el alcance de esta destrucción,
La tradición la recuerda como un símbolo del fin de la herencia clásica en el Mediterráneo oriental. Número 16. Fundación de la dinastía Tang en China. Aunque corresponde a un proceso amplio, el siglo VII fue decisivo para la consolidación de la dinastía Tang en China. Durante su gobierno se vivió una etapa de gran florecimiento cultural, artístico y científico. Fue una época de apertura comercial e intelectual, con la ruta de la seda, como vía de contacto entre Oriente y Occidente, lo que permitió un intercambio sin precedentes entre civilizaciones. Número 17. Expansión islámica hacia Armenia y el Cáucaso. Tras las conquistas en Palestina y Egipto, los ejércitos islámicos avanzaron hacia Armenia y el Cáucaso, extendiendo su influencia sobre regiones estratégicas que habían sido cristianas desde los primeros siglos. Esto supuso un desafío constante para Bizancio, que se vio obligado a resistir militarmente para proteger sus fronteras orientales. Número 18. San Máximo el Confesor. En este siglo vivió San Máximo el Confesor, uno de los grandes teólogos de la Iglesia Oriental. Defendió con valentía la doctrina sobre las dos voluntades de Cristo frente al monoteísmo y por ello sufrió persecución. Le cortaron la lengua y la mano derecha para silenciar su enseñanza. Su testimonio marcó profundamente la teología cristiana y lo convirtió en una de las grandes figuras espirituales del siglo VII. Número 19. Conversión de los anglosajones. En el occidente europeo, en el siglo VII, vio un gran avance de la evangelización de los pueblos anglosajones en Inglaterra. Gracias al envío de misioneros por parte de Roma, entre ellos San Agustín de Canterbury y otros monjes, se consolidaron diócesis y monasterios que serían pilares del cristianismo en las Islas Británicas. Esta conversión preparó el camino para que Inglaterra se integrara plenamente en la cristiandad medieval. Número 20. Espiritualidad en el siglo VII. Destacan grandes figuras como San Juan Clímaco, autor de la escala espiritual, San Beda el Venerable en Inglaterra y los monjes del monasterio de Santa Catalina de Sinaí y San Juan Damasceno. Número 21. Papas del siglo VII. Durante este siglo se suceden 20 papas notables, de los cuales desarrollaremos solo 5 más relevantes. De los demás, solo daremos sus nombres. Ellos son: Honorio I, ya nombrado en el punto 10, se caracterizó por las misiones. Bonifacio III, contribuyó de manera significativa a la organización de la Iglesia. San Martín I, comenzó su pontificado convocando el Concilio de Letrán para condenar el monoteísmo y proclamó el dogma de la virginidad perpetua. León II, cerró el Sexto Concilio Ecuménico, puso fin al conflicto entre el papado y el obispo de Rávena. San Severino se mantuvo firme ante el emperador de hacer una profesión de fe monoteísta. Otros papas fueron Sabiniano, Bonifacio IV, Adeodato I, Bonifacio V, Juan IV, Teodoro I, San Eugenio I, Dono, Agatón, Benedicto II, Juan V, Conon, Sergio II, San Vitaliano, Adeodato II. Todos ellos guiaron la Iglesia en un siglo de crisis y expansión y combatieron el monoteísmo. Hemos concluido con este siglo. Por último, les dejo una cuestión a resolver. ¿Cuáles serían los 2 hechos más relevantes de este siglo? Fuentes revisadas para este video: El papado y la historia de la Iglesia, Francisco García Bazán. Breviario de Historia de la Iglesia, Monseñor Febres Cordero. 2000 años de cristianismo, Hernán J. Pereda. Wikipedia, que no te la cuenten, Padre Javier Olivera Rabasi. Historia del cristianismo, Así Prensa, catholic.net, Catecismo Romano. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, darle me gusta y compartir para que más personas conozcan la historia del cristianismo. Hasta un próximo siglo, si Dios quiere.